Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema, que es el tema número 4, la adolescencia. Entonces, hoy vamos a trabajar, ¿no?, una etapa clave, lo que es del desarrollo humano, que es la adolescencia. Y bueno, como una pequeña introducción, en esta etapa que todos conocemos, ¿no?, desde la experiencia personal, pero pocas veces se analiza con profundidad. Entonces, generalmente a la etapa de la adolescencia se la asocia, ¿no?, con conflicto, con rebeldía o problemas, pero desde la psicología, la adolescencia se entiende como un proceso necesario de transformación, ¿no?, sin el cual no sería posible llegar a una adultez estable. Entonces, el objetivo de esta clase, como introducción, no es juzgar la adolescencia, ¿no?, sino comprenderla y saber los puntos básicos. Entonces, comprender qué le ocurre a la persona cuando deja de ser niño, pero todavía no es adulto. Entonces, ¿por qué aparecen ciertas conductas? ¿Por qué se intensifican las emociones? ¿Y por qué el conflicto es tan frecuente en esta etapa? Perfecto. Entonces, la adolescencia. La adolescencia es, como definición, es una etapa del desarrollo humano que marca, que es el tránsito desde la niñez a la adultez. Entonces, no es un simple cambio de edad, ¿no?, sino es una transformación profunda que compromete a toda la persona. Entonces, cambia el cuerpo, cambia la forma de pensar, cambia la manera de sentir y también la forma de relacionarse con los demás. Entonces, desde la psicología, la adolescencia no se considera una etapa problemática en sí misma, ¿no? Es una etapa necesaria. Entonces, ¿por qué? Porque permite que la persona deje atrás la dependencia infantil y comience a construir una identidad propia, una identidad diferenciada. Entonces, por ejemplo, ¿no?, sin adolescencia no habría posibilidad de cuestionar lo aprendido en la infancia. Y sin ese cuestionamiento no podría construirse una personalidad adulta autónoma. Adolescencia como etapa del desarrollo. La adolescencia forma parte del desarrollo evolutivo del ser humano, es decir, no aparece de manera aislada ni desconectada de lo vivido anteriormente. Entonces, lo que ocurre en la infancia influye directamente en cómo se atraviesa esta etapa. Entonces, los vínculos tempranos, el estilo de crianza, las experiencias afectivas, los aprendizajes previos dejan huellas que van a reaparecer en la adolescencia. Y por eso mismo han visto, ¿no?, a veces dos adolescentes pueden reaccionar de forma muy distinta ante la misma situación, ¿no? Un ejemplo, que no siempre es 100% tiene que ser igual, un adolescente que creció en un ambiente donde se promovía el diálogo va a enfrentar los conflictos de una manera diferente a otro adolescente que creció en un ambiente rígido o tal vez había poca comunicación. Adolescencia como proceso. Entonces, la adolescencia, como estamos diciendo, no es un momento puntual, ¿no? Sino es un proceso gradual. No comienza ni termina de forma exacta. Entonces, se vive como un recorrido con avances, con retrocesos, con dudas, con redefiniciones. Entonces, este carácter procesual explica por qué el adolescente puede mostrar comportamientos contradictorios, o sea, momentos de madurez seguidos con actitudes infantiles. Entonces, no se trata de incoherencia, sino de un proceso aún en construcción. Entonces, ¿no?,
un joven puede asumir responsabilidades importantes, pero al mismo tiempo reaccionar con impulsividad en otras áreas de su vida. Eva María, ¿tienes una duda? Por si acaso. No, Eva María estaba con la manito levantada, entonces vamos a proseguir. Entonces, ¿no? Entonces, la adolescencia como proceso, cada adolescente vive este proceso de forma diferente, ¿no? Y como decía, no es un proceso puntual, es un proceso gradual que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Pubertad y adolescencia. Desde el punto de vista cronológico, se considera que la pubertad suele iniciarse aproximadamente entre los 11 y 13 años de edad. En las mujeres, perdón, 11 y 13 años de edad en las mujeres y entre los 12 y 14 años en los varones. Entonces, estas edades son orientativas, no exactas, ¿no? Y pueden variar según factores biológicos, ambientales, culturales. O sea, en pocas palabras, esto no significa que a esa edad justo la persona sea psicológica ni emocionalmente adulta. Entonces, la pubertad marca el inicio de los cambios biológicos. Entonces, pero la adolescencia continúa mucho más allá de esas edades, ¿no? Entonces, es fundamental diferenciar pubertad y adolescencia, ¿no? Entonces, la pubertad se refiere a todos los cambios biológicos y hormonales del cuerpo, ¿no? El crecimiento, el desarrollo sexual, los cambios físicos visibles. En cambio, la adolescencia es más amplia. Entonces, incluye, por ejemplo, incluye todos esos cambios, pero también lo que son las transformaciones psicológicas, emocionales, sociales. Entonces, esta diferencia explica muchos conflictos. Entonces, ¿no? El cuerpo puede madurar antes que la capacidad emocional para manejar esos cambios, ¿no? Un ejemplo, un adolescente puede tener un cuerpo biológicamente adulto, pero reaccionar emocionalmente con inseguridad o impulsibilidad. Entonces, por eso, pubertad y adolescencia no son conceptos iguales, aunque están relacionados. Inicio de los cambios corporales. Durante la adolescencia, el cuerpo deja de ser algo natural, ¿no? Y pasa a ser un objeto de observación constante. Entonces, el adolescente mira su cuerpo, lo compara con otros cuerpos, lo evalúa y lo juzga. Entonces, el cuerpo adquiere un valor psicológico y social muy fuerte. Entonces, la imagen corporal influye directamente en la autoestima y en la seguridad personal. Entonces, no es solo cómo es el cuerpo, sino cómo se lo vive. Entonces, durante la adolescencia se producen una serie de cambios físicos visibles y profundos, ¿no? Entonces, y estos cambios van a marcar el paso del cuerpo infantil a lo que es un cuerpo adulto. Entonces, estos cambios no ocurren, ojo, y muy importante, no ocurren todos al mismo tiempo ni con la misma intensidad en todas las personas, lo que significa que muchas de las inseguridades y comparaciones propias van a estar en esta etapa. Entonces, uno de los primeros cambios, por ejemplo, que se observan
es el crecimiento en estatura y peso. Entonces, va a haber acompañado del desarrollo de los sistemas muscular y óseo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ustedes han visto, el cuerpo se alarga, las proporciones cambian, y muchas veces el adolescente siente que no controla su propio cuerpo. Entonces, y esto puede generar incluso, perdón, una torpeza motriz, incomodidad, dificultad para reconocer esta nueva imagen corporal que se está presentando en el adolescente. Entonces, este crecimiento acelerado no siempre es armónico. Algunas partes del cuerpo crecen antes que otras. Entonces, desde la psicología, esto es importante. ¿Por qué? Porque el adolescente no solo vive el cambio físico, sino también la vivencia subjetiva de ese cambio. Entonces, y esto a veces puede ser algo de orgullo, vergüenza, inseguridad. Otro cambio, otro grupo de cambio importante, por ejemplo, son las características sexuales primarias, ¿no? Es decir, los órganos sexuales masculinos y femeninos. Durante la pubertad, estos órganos crecen y maduran. Entonces, y aquí va a iniciar el proceso que va a permitir más adelante la capacidad reproductiva. Entonces, es fundamental aclarar que este desarrollo también es progresivo. Entonces, ¿por qué? El hecho de que los órganos sexuales comiencen a madurar no significa que la persona esté preparada emocional ni psicológicamente para la sexualidad adulta. Entonces, aquí van a aparecer una de las grandes contradicciones de la adolescencia. El cuerpo avanza mucho más rápido que la madurez emocional. Entonces, desde la psicología, este desfasaje explica, o este proceso explica muchos conflictos, miedos y confusiones en relación a la sexualidad. Entonces, aparte, los órganos sexuales, cuando hablamos de los órganos sexuales, aparecen las llamadas que son características secundarias sexuales. Después vamos a estar viendo con más detalle, ¿no? Esta es introducción. Entonces, estas características sexuales secundarias, que son aquellos rasgos físicos que van a diferenciar externamente a lo que son hombres y mujeres, pero que no están directamente ligados a lo que es la reproducción, ¿no? Entonces, en las mujeres se produce el desarrollo de los senos, el ensanchamiento de las caderas. En los varones se observa el ensanchamiento de los hombros, el aumento de la masa muscular, el cambio de voz. Entonces, en el hombre, por ejemplo, se vuelve más grave debido al crecimiento de la laringe. Entonces, estos cambios modifican notablemente la apariencia externa del adolescente, ¿no? Y suelen ser los que llaman inclusive más la atención del entorno. Entonces, por eso tienen un impacto directo en la imagen corporal y en la forma en el que el adolescente se siente observado y evaluado por los demás. Entonces, un cambio físico de gran importancia en las mujeres, por ejemplo, es la menarquía, es decir, la primera menstruación. Entonces, este hecho marca biológicamente el inicio del ciclo reproductivo femenino. Pero desde el punto de vista psicológico, suele vivirse con una mezcla de curiosidad, de temor, de vergüenza o incluso confusión, ¿no? Dependiendo del acompañamiento recibido. En los varones comienza a aparecer los espermatozoides en la orina y se producen inclusive las primeras eyaculaciones nocturnas que suelen ocurrir de manera involuntaria durante los sueños. Entonces, y estas experiencias pueden generar sorpresa, preocupación o incluso si no ha sido previamente explicado o señalado. Entonces, desde la psicología es fundamental entender que estas manifestaciones son normales y esperables, ¿no? Y que el modo en que se vivan
va a depender va a depender o dependerá en su gran medida de la información, el diálogo y la contención que el adolescente tenga en su entorno. Todos estos cambios físicos, por ejemplo, hacen que la imagen del individuo cambie de manera notable, ¿no? Respecto a lo que el niño era antes. Entonces, el adolescente debe adaptarse a un cuerpo nuevo, ¿no? Que muchas veces se siente ajeno y aprende a integrarlo con su identidad. Entonces, por eso, los cambios físicos no son solo biológicos, tienen un impacto psicológico profundo. Entonces, influyen en la autoestima, en la seguridad personal, en la forma de relacionarse con los demás y en el inicio de lo que es la vida afectiva y sexual. Entonces, este proceso corporal es el punto de partida de muchos de los cambios emocionales, sociales y psicológicos que van a caracterizar en la adolescencia, ¿no? Y vamos a ir analizando a lo largo de este tema. Ya. Diferencias individuales, ¿no? Como estábamos hablando, los cambios físicos no ocurren al mismo tiempo, ni en todas las personas. Entonces, esta desigualdad va a generar comparaciones constantes con los pares, ¿no? Con los amiguitos, con la gente de nuestra edad. Entonces, y que pueden producir lo que es ansiedad, inseguridad o inclusive sensación de inferioridad. Entonces, la autoestima adolescente se construye en gran parte en relación con los otros. Entonces, el problema no es el cuerpo real, sino la interpretación que se hace de él en comparación con los demás, ¿no? Un ejemplo, el sentirse atrasado o diferente respecto a veces a nuestro propio grupo de amigos puede afectar profundamente la autovaloración que tenemos de nosotros mismos. Cambios psicológicos, ¿no? La aparición del yo. Entonces, en la adolescencia surge con fuerza lo que es la reflexión sobre uno mismo, ¿no? El adolescente comienza a pensarse, a observarse y a preguntarse quién es y quién quiere ser. Entonces, aquí en la adolescencia, en esta etapa, va a aparecer la necesidad de diferenciarse, ¿no? De construirse una identidad propia. Entonces, ya no basta con repetir lo aprendido en la infancia, ahora se cuestiona y se evalúa, ¿no? Por ejemplo, va a empezar a preguntarse si los valores familiares son realmente propios o heredados. Es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente, o sea, son preguntas existenciales y personales, digamos, yo soy yo o soy lo que me enseñaron que sea. O sea, empieza a reflexionar sobre sí mismo, incluso sobre el mundo, las personas, los pares con los que está. Desarrollo del pensamiento. El pensamiento adolescente, como estábamos hablando, se vuelve más complejo, ¿no? Aquí se desarrolla lo que es la capacidad de pensar en ideas abstractas, ¿no? Valores, principios y posibilidades futuras, ¿no? Esto va a permitir que el adolescente se cuestione las normas, las creencias, las estructuras sociales. Entonces, el adolescente ya no se va a conformar con explicaciones simples, ¿no? Entonces, imagínense un adolescente que empiece a cuestionarse la justicia de una norma, ¿no? No solo su cumplimiento, sino el premio castigo. Empieza a cuestionarse las leyes, las normas, la sociedad, el por qué. Ya no pregunta el cómo, sino el por qué.
Entonces, y esto permite, esto fortalece, perdón, lo que es el pensamiento abstracto, piensa más allá. Pensar no es lo mismo que sentir. Aunque el pensamiento, ¿no? Avance rápidamente, la regulación emocional aún está en desarrollo. ¿Qué digo regulación emocional? Es el de controlar las emociones, ¿no? Entonces, el adolescente puede comprender racionalmente una situación, pero a veces reacciona emocionalmente de una manera intensa. Entonces, este desfase genera frustración interna. Entonces, dice, sé que no debería sentir eso, pero lo siento igual. Entonces, ¿no? Un adolescente que, entonces, y esta diferencia va a generar las contradicciones internas, ¿no? Aquí, esta frase, por ejemplo, el adolescente puede razonar como adulto, pero aún sentir como niño. Entonces, eh, un ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el colegio, que le pongan una sanción escolar, le dan la sanción escolar, el adolescente lo entiende, pero comprende el por qué le están dando la sanción, pero emocionalmente puede vivirla como una injusticia insoportable. Entonces, el pensamiento, por eso, aún, perdón, el pensamiento está, pero la regulación emocional está aún desarrollándose, está en desarrollo. Cambios emocionales, ¿no? Como estaba hablando de la regulación emocional, ¿no? Entonces, las emociones en la adolescencia se viven con gran intensidad. Entonces, la alegría, la tristeza, el enojo o la frustración pueden sentirse de forma extrema. Entonces, y ojo, esta intensidad, la forma en cómo se siente, no es patológica, no es algo malo, sino es parte del proceso de lo que se llama la maduración emocional, ¿no? O sea, con el tiempo se va a aprender a regular estas emociones, están en un proceso, el adolescente está en un proceso de aprender. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una discusión pequeña que ha tenido con sus padres, con su mamá, con la hermana, con el amigo, hasta con la noviecita, puede vivirse como una crisis personal. Entonces, el control emocional del adolescente aún está en proceso de maduración, es decir, aún está en proceso de poder regular, de poder controlar, el aprender a controlar sus emociones. Sensibilidad emocional. Eh, la mirada del otro en el adolescente, la mirada del otro, de otra persona, adquiere un peso central. Es decir, el adolescente se define, ¿no? En gran medida a partir de cómo cree que es visto por los demás. Entonces, la aceptación refuerza la autoestima y el rechazo la va a debilitar. Entonces, por eso las críticas duelen más en esta etapa, ¿no? Entonces, el cambiar por eso muchos adolescentes en esta etapa es cuando cambian conductas, cambian gustos, cambian gustos personales por ser aceptados en un grupo. Entonces, y esto influye, como decía, ¿no? En su conducta, cambian de conducta, cambian de gusto. Entonces, las críticas pueden vivirse aquí en esta etapa con mucha intensidad. ¿Y por qué? Porque están aún en el proceso de poder controlar las emociones, de regular las emociones. Cambios sociales.
el grupo de pares, también son los amigos, se convierte en un espacio fundamental de pertenencia. Entonces, aquí es cuando el adolescente va a ensayar roles, actitudes y formas de vincularse. Entonces, el grupo de amigos va a permitir explorar al adolescente, saber quién es fuera del ámbito escolar, ¿no? Perdón, del ámbito familiar, ¿no? Sin dejar de necesitarlo. Entonces, inclusive han visto o han experimentado ustedes que se comportan o están aún descubriéndose la forma en cómo se comportan en el hogar, cómo se comportan con los amigos, cuando se están empezando a tener ese grupo de amigos. Entonces, van a adoptar incluso ciertos estilos, ciertos comportamientos. Pues claro, como están en proceso de aprendizaje, en proceso de encontrarse a sí mismos, entonces inclusive pueden dejar de abandonar esas conductas, esos gustos. Pero la idea aquí en la adolescencia es que están buscando en lo social, es la búsqueda de pertenecer y ser reconocido. Distanciamiento de la infancia. Ahora, sí, aquí hay un punto, ¿no? Entonces dice, en distanciamiento de la infancia o también distanciamiento de la familia, se produce, ¿no? Un distanciamiento progresivo de la familia. Pero ojo, ¿qué quiere decir? No es que sea un rechazo afectivo, ¿no? No es que, ay, ya no quiero a mi familia o la voy a abandonar. No, no es así. Sino más bien que surge una necesidad de autonomía y diferenciación, ¿no? Diferenciación. Entonces, este proceso suele generar conflictos. ¿Por qué? Porque el adolescente necesita redefinir su lugar dentro del sistema familiar. Entonces, aquí es cuando el adolescente empieza a cuestionar las normas, los valores, las reglas de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere él afirmar o reafirmar su independencia. Entonces, ojo, y esto no es porque quiere rechazar a su familia, ¿no? Sino porque está en búsqueda de su propia autonomía, de saber quién es, de saber separarse, si él es, como decían hace un momento, está buscando si todo lo que es él, todo lo que él cree que él representa, es porque es él o porque se lo enseñaron. O sea, si él, por decir, no, a mí me gusta esto porque realmente me gusta o es porque me enseñaron a que tiene que gustarme. Entonces, aquí ya empieza el adolescente a preguntarse, a buscarse quién es, o sea, no quiere esa diferenciación. Adolescencia y familia. Entonces, como estaba diciendo, aquí la relación con la familia se transforma, ¿no? Va a aumentar lo que son los desacuerdos, las negociaciones, el preguntarse el por qué esta norma, por qué las reglas de la casa. Entonces, aquí, en esta etapa, el diálogo es clave, es sumamente clave. Entonces, la autoridad, que es la papá, mamá o los abuelos, deja de ser incuestionable. Entonces, el adolescente necesita aquí, por eso el diálogo importante, necesita comprender el sentido de las normas, ¿no? Los límites, por ejemplo, siguen siendo límites. Ay, espera un momentito. Sí, perdón. Sí, los límites, por ejemplo, como decía, ¿no? Siguen siendo necesarios, pero deben ser coherentes y explicados. Y aquí la familia cumple un rol. Entonces, el, aquí, en esta etapa, los padres, los papás, los que son la autoridad, el ser autoritario, pero de esos, como estábamos hablando del liderazgo y autoritarismo, va a generar más conflicto, ¿no? Entonces, aquí la clave
es el diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo va a favorecer lo que es la aceptación. Entonces, aceptar una norma, cuando se entiende el por qué se está poniendo esta norma o esta regla en la casa, el adolescente ya la comprende y sabe que es por qué. O sea, es decir, el adolescente con el diálogo llega a comprender por qué hay esa regla en la casa y no solamente porque yo lo digo o porque el papá o la mamá lo dice. No, yo entiendo que esta regla es necesaria en la casa porque entiendo el contexto, ¿no? Entiendo, por decir, no se puede llegar a la casa después de las 9 de la noche, 10 de la noche. No. Entonces, habiendo comunicación, el adolescente entiende, ¿no? Hablando con la familia, con las figuras de autoridad en la casa, el papá, el abuelo, la mamá, la tía, dice, no, es que aquí no, porque la calle es peligrosa, te puede pasar algo, no, que tienes que cuidar la casa, no se puede dejar la casa sola. No es porque, lo digo porque yo lo digo, ¿no? Entonces, y el adolescente lo comprende ya, porque hay una razón, ¿no? Y no entiende o no piensa, me están dando esta norma porque ellos son autoritarios y hacen lo que ellos les da la gana, entonces no voy a cumplirla, no. Entonces, por eso es el diálogo favorece la aceptación, ¿no? Entonces, es clave en esta etapa. ¿Por qué? Porque la figura de autoridad va a dejar de ser incuestionable. Ya no todo el tiempo, ya no va a preguntar por qué. Distanciamiento de la infancia. Aquí, en la adolescencia, el conflicto no aparece como algo accidental, ¿no? Más bien, sino como una condición estructural de la etapa, ¿no? Porque aquí el adolescente vive una ruptura con el modo infantil de relacionarse con el mundo, ¿no? Pero todavía no ha consolidado un modo adulto. Entonces, esto lo coloca en una posición de tensión permanente, porque ya no es niño, pero tampoco es adulto. Entonces, el conflicto surge porque cambian simultáneamente muchas dimensiones de la vida. El cuerpo, las emociones, el pensamiento, los vínculos, las expectativas sociales. Entonces, cuando hay tantas transformaciones y que ocurren al mismo tiempo, es imposible que no aparezca el conflicto. Entonces, desde la psicología, el conflicto no se entiende como un error del desarrollo, ¿no? Sino más bien como un motor. Y gracias al conflicto, el adolescente va a cuestionar lo que antes aceptaba, ¿no? Va a revisar normas, va a redefinir vínculos. Cuando digo vínculos es, este amigo me conviene, ya no quiero salir con este amigo. Comienza a construir lo que son los criterios propios. Aquí el problema no es el conflicto, sino cómo se lo maneja. Por ejemplo, un adolescente que discute constantemente con sus papás por los horarios, como estábamos hablando, horarios, salida o las responsabilidades, no está buscando pelea por capricho, no es porque quiere a toda costa, no es porque le gusta que le griten. Entonces, está intentando redefinir su lugar, ¿no? O sea, ya no quiere ser tratado como niño, pero ojo, tampoco sabe aún cómo asumir completamente el rol de adulto. Entonces, el conflicto aquí va a expresar esa transición, ¿no? Entonces, aquí lo mismo decía, entonces, esto no implica lo que es el rechazo, sino lo que es la búsqueda de autonomía. Perdón. Entonces, aquí, como vuelvo a repetir, el problema, perdón, no es el conflicto, sino cómo se maneja esta transición.
Ya vimos esto, ¿no? Así, este era. Sí, perdón, estaba adolescencia y conflicto es. Se me movió. Sí, van a disculpar, se me movió. Conflicto adolescente y conflicto, ¿no? Ya dijimos aquí, eh, el conflicto no era un problema, y surge porque hay cambios simultáneamente, mu muchas dimensiones de la vida, ¿no? Están los cambios biológicos, emocionales, sociales, de pensamiento. Entonces, uno de los, perdón, se me movió todo. Ya, perdón. Entonces, uno de los aspectos más complejos de la adolescencia es el conflicto interno, ¿no? El adolescente, como estábamos hablando, vive emociones contradictorias que van a coexistir sin resolverse fácilmente. Entonces, aquí, por ejemplo, puede desear libertad. El adolescente puede, por un lado, desear la libertad y al mismo tiempo siente miedo ante esa libertad. Entonces, o puede querer independencia, pero también va a necesitar lo que es la contención emocional. Entonces, esta ambivalencia va a generar mucha confusión interna, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente no siempre logra comprender lo que le pasa, ¿no? Solo siente que algo no encaja. Entonces, esto explica los cambios bruscos de humor, las decisiones que parecen incoherentes, y la dificultad de sostener posturas en el tiempo. Entonces, desde afuera, estas contradicciones suelen interpretarse como inmadurez en los adolescentes. Las personas que estamos viendo, entonces decimos, este es un inmaduro. O sea, desde la psicología se entiende como señales de una personalidad que aún no está organizado. Entonces, por ejemplo, un joven que insiste, que quiere tomar sus propias decisiones, pero cuando enfrenta una consecuencia negativa, se angustia profundamente y busca apoyo adulto. Entonces, ojo, eso no es contradicción moral, más bien es ambivalencia evolutiva, porque está en ese proceso, acuérdense, está en el proceso. ¿Y por qué? Porque estas mismas contradicciones van a generar esa inseguridad en el adolescente. Conflicto externo. El conflicto adolescente no se limita al mundo interno, perdón, ¿no? Las emociones, los pensamientos, también se van a manifestar en lo que es la relación con el entorno. Entonces, especialmente con las figuras de autoridad, ¿no? Los padres, los profesores, los colegios. Entonces, las normas que antes se obedecían sin cuestionarse, ahora más bien van a ser interrogadas, van a empezar a preguntarse, como decía, el por qué, por qué. Entonces aquí el adolescente necesita entender el sentido de la norma. O sea, ya no le alcanza el porque sí o porque yo lo digo o porque siempre fue así. No, esto no significa rechazo a la autoridad, sino más bien una exigencia, está pidiendo lo que es la coherencia y significado. Entonces, cuando la autoridad responde solo con imposición, el conflicto se va a intensificar. Pero en cambio, cuando la autoridad va a responder con diálogo,
explicaciones, el conflicto va a transformarse en aprendizaje y maduración. Un ejemplo, ¿no? El cuestionar una regla escolar no implica siempre rechazo a la escuela, sino más bien va a intentar comprender si la norma es justa, si es necesario realmente o es coherente con los valores que se enseñan. Entonces aquí se van a buscar lo que son los nuevos límites y acuerdos. Adolescencia no es enfermedad. La adolescencia, como estábamos hablando, no es, la adolescencia es una etapa de crisis, ¿no? Pero crisis no significa enfermedad. La psicología, por ejemplo, distingue claramente entre crisis evolutiva y trastorno psicológico. Entonces, la primera, la crisis evolutiva, es esperable, se la espera, es transitoria porque pasa, no es algo que se va a quedar todo el tiempo y sobre todo es necesaria. El segundo, que son los trastornos psicológicos, implica sufrimiento intenso, persistente, incluso desorganizador. Entonces, sentirse confundido, inseguro, triste o irritable o enojado en ciertos momentos va a formar parte de lo que es el desarrollo normal de la persona. Entonces, el problema aparece o es cuando todas estas vivencias que nombré de ser confundido, inseguro, se vuelven constantes, ¿no? O sea, son paralizantes y van a afectar gravemente lo que es la vida diaria cotidiana. Entonces, patologizar, no es patologizar, patologizar, perdón, patologizar la adolescencia implica lo que es negar su carácter evolutivo, ¿no? Y convertir todos estos procesos normales en diagnósticos innecesarios. Entonces, por ejemplo, un adolescente que atraviesa procesos de tristeza después de una ruptura afectiva, no está necesariamente deprimido clínicamente, ¿no? O sino que está elaborando una experiencia emocional intensa de su propia etapa. Entonces, no está, es normal en esa etapa, en esa situación, el que se sienta triste, no quiera salir, llore, se enoje. Entonces, no es algo, no es patológico. Entonces, no todo el tiempo va a estar triste, sino y acuérdense que en la adolescencia las emociones son más intensas. Importancia del acompañamiento. El adolescente, a pesar de sus constantes búsquedas de su identidad, del porqué, el preguntarse las normas y las leyes, no deja de necesitar adultos, ¿no? Pero sí necesita adultos diferentes. O sea, ya no busca protección constante, ¿no? Pero sí de referencia, contención, orientación. Entonces, aquí el rol del adulto consiste en acompañar, pero sin invadir, ¿no? Y también en sostener emocionalmente, pero sin anular la autonomía. Entonces, un adulto ausente deja que el adolescente solo se enfrente a decisiones, o sea, la deja a decisiones, ¿no? Y que todavía que las decisiones no las puede manejar, no puede realmente hacerse cargo. Entonces, y un adulto excesivamente controlador va a impedir lo que es el desarrollo de la personalidad, de la responsabilidad personal. Entonces, el equilibrio está entre
extremos es fundamental, ¿no? Entonces, aquí el adulto cumple una función de sostén simbólico, ¿no? Está ahí, pero no siempre, aunque no siempre es visible o reconocido, ¿no? Entonces, lo que él necesita, por ejemplo, permitir que el adolescente tome decisiones sobre su tiempo, pero estar disponible si algo sale mal, ¿no? Entonces va a transmitir confianza, pero sin abandonar al adolescente. Entonces aquí no se trata de controlarlos, ¿no? Sino de orientar. Adolescencia y sociedad. La adolescencia no se vive de la misma manera en todos los contextos sociales, ¿no? Las condiciones económicas, culturales, familiares, van a influir profundamente en esta etapa. Entonces, no se puede analizar la adolescencia sin tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla. Entonces, las expectativas sociales van a determinar qué se espera de un adolescente, ¿no? O sea, cuándo un adolescente debe asumir responsabilidades, qué conductas son aceptables, qué se considera y qué no es problemático en los adolescentes. Entonces, por eso, no todas las adolescencias son iguales, ¿no? Un adolescente que debe trabajar tempranamente vive esta etapa de forma distinta. Un adolescente que trabaja, porque hay, sabemos, ¿no? Nuestra realidad, hay adolescentes que estudian y trabajan, no va a ser su adolescencia igual a otra persona que simplemente se dedica al estudio. Entonces, la adolescencia no se vive de la misma manera. Entonces, no todas las adolescencias son iguales. Y sobre todo, la sociedad va a influir cómo se vive esta adolescencia. Adolescencia como construcción. La adolescencia, tal como la conocemos hoy en día, es una construcción histórica, ¿no? En otras épocas, el pasaje o el camino de la infancia a la adultez era mucho más breve, ¿no? La prolongación de la escolaridad y los cambios sociales han extendido esta etapa. Entonces, esto demuestra que muchos conflictos adolescentes no son solo individuales, sino son sociales. Entonces, la falta de espacios claros de inserción adulta va a generar siempre incertidumbre y va a prolongar lo que es la dependencia del adolescente. Entonces, comprender esto va a evitar responsabilizar únicamente al adolescente sobre las dificultades que pasa, ¿no? Entonces, todo, todo el proceso de la adolescencia siempre, como digo, va a depender de lo que es el contexto histórico y social. Entonces, la adolescencia no es solo biología. Entonces, no cada adolescencia, cada paso de la adolescencia no es lo mismo para cada cultura, en cada historia, ¿no? Entonces, depende, eso demuestra que inclusive los conflictos que pasan ahora los adolescentes no eran los mismos conflictos de hace 50 años, de hace 100 años, o en la Edad Media, o en la edad, entonces, todo va a depender también, no solamente de lo biológico y de lo emocional, va a depender también del contexto histórico y social. Puente hacia la identidad. Todo lo que ocurre en la adolescencia tiene un objetivo central,
¿Y cuál es? La construcción de la identidad adulta. Entonces, las dudas, los errores, las contradicciones y los cambios que van a haber dentro de todo este proceso no son fallas, no son fallas personales, no son fallas graves, ¿no? Veámoslos como ensayos necesarios, ¿no? Para la vida adulta. Entonces, y a través de la experiencia, el adolescente va a delimitar quién es y quién no quiere ser. Entonces, este proceso no es lineal, no es rápido, pero es fundamental para lo que es la estabilidad futura. Entonces, por ejemplo, cambiar un ejemplo, ¿no? Para este puente hacia la identidad, el cambiar repetidamente de intereses vocacionales no implica a veces falta de compromiso, ¿no? Sino a veces es una exploración de la identidad. Entonces, comprender esta etapa va a ayudar a lo que es comprender al adulto. Entonces, y sobre todo, acuérdense que la adolescencia, tenemos toda esa adolescencia, que es la que nos va a preparar para la construcción de la identidad adulta. Entonces, una pequeña conclusión. La adolescencia es una etapa compleja, ¿no? Es intensa y profundamente transformadora. Entonces, y no debe ser ni idealizada ni patologizada. Comprenderla va a permitir lo que es interpretar muchas de las conductas humanas que vistas sin contexto suelen ser juzgadas erróneamente. Entonces, y este análisis que hay, el de ver más bien la adolescencia como ensayo y error, va a sentar todas las bases para comprender el siguiente tema que vamos a ver el día de mañana, que es la búsqueda de la identidad. Entonces, donde estas tensiones comienzan a organizarse en un sentido mucho más definido, ¿no? Entonces, es la primera parte de lo que es la adolescencia. ¿Tienen alguna duda, pregunta con este tema? Listen, ¿cuál era la diferencia entre pubertad y adolescencia? Perfecto. Un momentito, déjenme ahorita, les voy a buscar la diapositiva. Ahí está. Se ve, ¿verdad? Pubertad y adolescencia. ¿La diapositiva? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, pubertad y adolescencia? Entonces, ¿cómo era? ¿No? Desde el punto de vista, como estábamos hablando cronológicamente, la pubertad suele iniciarse entre 11 a 14 años. 11 y 13 a mujeres, o a las mujeres, y 12 en los varones. Entonces, la pubertad se refiere a todos los cambios biológicos y hormonales del cuerpo. ¿Ya? Ahí dice todos los cambios biológicos y hormonales del cuerpo. ¿Cuáles serían los cambios biológicos y hormonales del cuerpo? ¿Ah? ¿Qué son? Aquí vamos a poner. ¿Cuáles son? Son el crecimiento, ¿sí? El crecimiento se ve, ¿verdad? El crecimiento,
aquí está, allá. El desarrollo, ¿no? El desarrollo sexual y todo desarrollo sexual y todos los cambios físicos visibles. Exacto. Vuelvo a repetir. Aquí no. A veces no me gusta. La pubertad son todos los cambios biológicos y hormonales en la adolescencia, obviamente, que llegarían a ser el crecimiento, el desarrollo sexual y todos los cambios físicos visibles. Ahora, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia incluye los aspectos psicológicos, psicológicos, emocionales y sociales, ¿no? Entonces, la adolescencia, en pocas palabras, es mucho más amplia. Entonces, por eso yo decía, y no hay que confundir pubertad con adolescencia. A veces lo confundimos, ¿no? O lo ponemos todo en la misma línea. Entonces, por eso a veces decimos, por eso hay muchos conflictos, por eso decimos que el cuerpo a veces madura más rápido que nuestra capacidad emocional para lo que es manejar todos estos cambios. Entonces, no son conceptos iguales, aunque están relacionados. O sea, siempre van a ir juntos. ¿Se entiende? Entonces, pubertad, cambios físicos y biológicos, y la adolescencia son todo lo que son, incluye o es todo lo que son los aspectos psicológicos, emocionales y sociales. ¿Alguna otra pregunta o duda? Romy. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí. ¿Podría volver a repetir lo que sigue después de pubertad, por favor? Después de este punto. Sí, sí. Ya. Muy bien. Como íbamos diciendo, ¿verdad? Pubertad son todos los cambios corporales, inicio de los cambios. La adolescencia es el inicio de los cambios corporales. Entonces, entonces, el cuerpo deja de ser natural. Entonces, ¿no? Aquí el adolescente va a empezar a mirar su cuerpo, a compararlo, lo va a juzgar, lo va a evaluar. Entonces, ¿de qué? Ya. Ya. Entonces aquí el cuerpo adquiere un valor psicológico y social muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí la imagen corporal va a influir directamente en lo que es la autoestima, en la seguridad personal del adolescente. Entonces, y aparte, como decía, no es como el adolescente ve su cuerpo o lo mira, ¿no? Sino cómo lo vive. Aquí durante la adolescencia, durante la adolescencia, como estaba diciendo, se va a experimentar todo lo que son los cambios físicos posibles. Y son cambios físicos visibles, ¿no? ¿Por qué? Y aquí se va a dar cuenta que va a cambiar su cuerpo infantil, su cuerpo que era el cuerpo de niño, va a pasar a lo que es el cuerpo adulto.
Entonces, y estos cambios no van a ocurrir de un día a otro, ¿no? Y lo peor, no va a ocurrir al mismo tiempo, un día no va a estar durmiendo y va a despertarse que ya es adulto, que ya es adolescente, que ya no va a despertar con todo junto, que con el vello en el cuerpo, con la voz gruesa, más alto, con los cambios, los hombros anchos, las mujeres con los senos. Entonces, aquí lo que explica va a iniciar muchas de las inseguridades y comparaciones propias, inclusive con muchos de los amigos. Entonces, uno de los primeros cambios visibles que aparecen es el crecimiento de la estatura y el peso, ¿no? Entonces, vemos a los hombres, por ejemplo, ya con muchos más músculos, los huesos cambian, la cara, los vemos más altos, el cuerpo se alarga, entonces, ¿no? Las proporciones van a cambiar. Y muchas veces el adolescente siente que no controla ese cuerpo, que no controla el cambio. Entonces, y esto va a generar mucha torpeza, ¿no? Torpeza motriz, la incomodidad, ya la ropa no le hace, se siente incómodo, quiere taparse. Entonces, hay una dificultad para reconocerse en lo que es la nueva imagen. Ya se miran al espejo y dicen, ¿quién es este chico? Entonces, y este crecimiento acelerado no siempre es armónico, ¿no? Algunas de las partes, como le decía, partes del cuerpo van a crecer antes que otras. Entonces, desde la psicología, esto es importante. ¿Por qué? Porque no todos los adolescentes cambian al mismo tiempo. Imagínense en un grupo de 5, que ya en hombrecitos, en varones, ya todos han crecido a su altura y ya todos han cambiado de voz, pero está el amigo también de 14 años, de 13 años, que aún no cambió de voz, que aún sigue siendo enanito, entonces, enanito de estatura. Entonces empieza la inseguridad. Entonces, y este problema o esta vivencia del adolescente puede, una de dos, obviamente al que aún no se ha desarrollado puede ser vergüenza, inseguridad, y a los que sí se han desarrollado rápido, empieza el orgullo. Entonces, es todo lo que es el adolescente, todo. Entonces, es importante. Entonces, y este grupo de cambios, ¿no? Todos estos cambios, estas características, ahí sabemos lo que son las características sexuales primarias, ¿no? Como estaba explicando, los órganos sexuales masculinos, los órganos sexuales femeninos. Entonces, es fundamental aclarar que todo desarrollo, al menos en este caso, es progresivo. Lo vuelvo a repetir, no se levantan un día y ya son adolescentes, ¿no? Entonces, los órganos durante la pubertad, cuando hablamos de órganos sexuales masculinos y femeninos, estos órganos crecen y maduran y van a iniciar, ¿no? Todo este proceso que es la capacidad reproductiva. Y muchos adolescentes piensan o sí creen que la madurez de los órganos sexuales significa que las personas ya están preparadas emocionalmente o psicológicamente para la sexualidad adulta. Entonces, y aquí viene todo lo que son las contradicciones de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el cuerpo de adulto, de adolescente mayor, pero aún no tienen la madurez emocional. Y esto va a explicar en la psicología, explica muchas veces los conflictos internos, los miedos y las confusiones que hay en los adolescentes, porque ven su cuerpo, ven estos cambios, ya no dejan de ser niños, pero aún tienen tienen las emociones de niños, aún se expresan en lo emocional. Entonces, todo cambio físico es de gran importancia, ¿no? Entonces, es fundamental entender que todas estas manifestaciones son normales. La idea es, por ejemplo, que el adolescente depende el cómo viva todos estos cambios,
va a depender en medida, como decía, de la información que reciba, ¿no? El diálogo de los padres, de la tía, de la abuela, de los hermanos mayores incluso, el cómo lo contengan emocionalmente, qué tipo de entorno lo va a contener emocionalmente. Entonces, todos estos cambios físicos hacen que la imagen del individuo, del adolescente, obviamente cambie de manera notable respecto al niño, ya deja de ser niño. Entonces, y este proceso corporal es el punto de partida de los muchos cambios emocionales, sociales, psicológicos que van a caracterizar al adolescente. ¿Ya? Ese sería. La Bueno, aquí pubertad. cabe, como decía, cambios como son individuales. Entonces, es completamente normal que los adolescentes empiecen a comparar unos con otros, y aquí las autoestimas y estas comparaciones van a influir en la autoestima, ya sea para bien, ya sean, no para bien, sino negativamente, positivamente, ¿no? Disculpe, la pubertad en las mujeres es de 11 a 13 y de los hombres de 12 a 14. Usualmente, acuérdense, ya les dije, no todos viven eh, de la misma etapa, pero usualmente es de las mujeres de 11 a 13 y los varones de 12 a 14, usualmente. Ahora, ahí tal vez pueden decir, ¿por qué se dice, perdón, que, que la adolescencia es una etapa, ¿no?, conflictiva, ¿no? ¿Por qué se considera siempre? ¿Por qué el adolescente? ¿Por qué es conflictivo? Aquí hay que pensar, se considera la adolescencia una etapa conflictiva porque en ella van a ocurrir muchos cambios al mismo tiempo. Entonces, los cambios físicos, los psicológicos, emocionales, sociales. Entonces, el adolescente deja de ser niño, pero todavía no es adulto. Entonces, y esta posición intermedia, aquí al medio, niño-adulto, va a generar mucha tensión en el adolescente. Entonces, ya no puede comportarse como antes, pero tampoco cuenta aún con las herramientas necesarias para manejar todas las exigencias nuevas, ¿no? Entonces, acuérdense, desde la psicología, el conflicto no se ve como algo negativo, ¿no? Sino más bien como una señal de crecimiento. Entonces, el conflicto aparece porque la persona necesita reorganizar su manera de pensar, de sentir, de relacionarse con los demás, ¿no? El problema no es el conflicto en sí, sino cuando no hay acompañamiento ni herramientas para elaborarlo. Entonces, discutir con los padres por las reglas o los límites no significa la rebeldía sin sentido, ¿no?, del adolescente que es rebelde, sino más bien un intento de redefinir su propio lugar dentro de la familia. Porque el cuerpo, si hablamos más de emocional, psicológico y social, ¿por qué el cuerpo es tan importante en esta etapa? Durante la adolescencia, el cuerpo cambia rápidamente y se vuelve visible para los demás. Entonces, el adolescente no solo vive los cambios corporales, ¿no?, sino que los va a interpretar y les da significado, ¿no? El cuerpo se convierte en una fuente de
identidad, de orgullo o vergüenza. Entonces, por eso la imagen corporal influye directamente en la autoestima. Por ejemplo, hay personas adolescentes que evitan participar en ciertas actividades por inseguridad a su propio cuerpo. ¿Por qué también decimos que la adolescencia es una construcción social? ¿No? ¿Por qué decimos que la adolescencia es una construcción social? Porque no siempre existió lo que conocemos hoy, ¿no? En otras épocas, el pasaje, cuando digo el pasaje me refiero a todo el camino de la infancia a la adultez era mucho más corta, o sea, no había adolescencia, era del niño a hombre. Entonces, y esto demuestra que muchos conflictos adolescentes tienen raíces sociales, o sea, no solo individuales, hay que fijarse el contexto social e histórico en el que se encuentra el adolescente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal de la adolescencia? ¿Por qué la adolescencia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Entonces, en sí, la adolescencia, su objetivo es preparar la construcción de la identidad adulta. O sea, todo el proceso de dudas, conflictos y exploración tiene como finalidad que la persona llegue a definirse como individuo. Entonces, ¿por qué el adolescente necesita ser comprendido y no solo corregido? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no, si es una etapa de rebeldía y que está buscándose, ¿no? Porque muchas conductas expresan conflictos internos. Entonces, y a veces el adolescente que no sabe verbalizarlo. Entonces, la comprensión no elimina los límites, ¿no? Pero va a permitir acompañar todo el proceso. ¿Y qué pasaría si durante todo este proceso no se acompaña adecuadamente? ¿Qué pasaría? Pues que va a generar muchas dificultades en lo que es la construcción de la identidad adulta, ¿no? Va a haber inseguridad, dependencia excesiva. Entonces, el acompañamiento no evita que va a haber conflictos, no es como que yo voy a tener, por decir, no, mis papás me van a dar todo y cada una de la información, entonces yo por eso voy a ser la adolescente ejemplo, nunca problema, no voy a llorar por esto, no voy a cuestionarme las leyes, las normas, siempre, ¿no? Entonces, no, el acompañamiento no evita los conflictos. ¿Qué va a hacer? Va a ser que más bien al tener yo un conflicto pueda resolverlo. Entonces, los va a volver elaborables, yo poder resolver los conflictos. ¿Por qué no todas las adolescencias son iguales? ¿Por qué? Porque como vimos con la personalidad, el aprendizaje, siempre va a influir los factores sociales, culturales, económicos, familiares. Entonces, el contexto determina las expectativas, las responsabilidades y las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, pusimos el adolescente, no es lo mismo un adolescente que va a estudiar y al mismo tiempo también, o sea, después de estudiar, va a trabajar, a otro adolescente que solamente se dedica a estudiar. Los dos están pasando por la adolescencia, los dos tienen su propio contexto, los dos van a tener también conflictos, cada uno pero distinto. Entonces, cada uno vive esta etapa de manera distinta, pero
van a estar en la etapa de la adolescencia. Y por lo tanto, como decía, con el acompañamiento, ¿qué papel cumple el adulto en el adolescente, el adulto a cargo o el papel de autoridad, ¿no? Entonces, el adulto debe acompañar sin invadir. Entonces, su función es orientar, sostener, poner límites claros y siempre respetando el proceso de autonomía, ¿no? Ni la ausencia, ni tener el control excesivo o tener o poner un control excesivo va a favorecer lo que es el desarrollo saludable, ni todo lo que es la etapa de la adolescencia. ¿Por qué, si estamos hablando que el adolescente cumple los cambios en la adolescencia, ¿no? Cambios psicológicos, emocionales, sociales, ¿por qué los adolescentes reaccionan de forma tan intensa ante situaciones pequeñas? ¿Por qué? Hasta a veces porque justo ese día no le lavaron la polera, le dejaron el bus, una palabra mal dicha, pero ¿por qué reaccionan de forma tan intensa, no? Y es porque en la adolescencia, los adolescentes viven el presente con mucha intensidad, ¿no? Y aún están viniendo de la etapa niñez, no logran regular completamente las emociones. A la pregunta, la respuesta. O sea, aún, ¿por qué reaccionan tan intenso? Porque no pueden regular sus emociones, aún están en el proceso de la regulación. Entonces, el futuro para ellos todavía no funciona, aún no están en la, no funciona su regulador emocional, ¿no? Entonces, por eso es que reaccionan, no le pueden pedir lo mismo, es como pedirle lo mismo a un niño de 3, 4, 5 años que no reaccione fuerte, está en pleno proceso de regulación emocional, está aprendiendo. Eso se le puede pedir tal vez a un adulto, a uno de 40, 50 años, la regulación emocional, pero aún así, acuérdense, hay todo un proceso, seguimos aprendiendo desde el momento que nacemos hasta nuestra etapa final, hasta nuestros últimos días. Entonces siempre va a haber el aprendizaje y regulación emocional. ¿Por qué qué más de recordar? ¿Por qué dijimos que la adolescencia no es una enfermedad? ¿Por qué? Porque los cambios, los conflictos y las crisis que aparecen en esta etapa son evolutivos, no patológicos. Entonces, ¿por qué? Forman parte del desarrollo normal. Entonces, y solo se puede hablar de problema psicológico cuando el malestar es intenso, persistente y sobre todo afecta gravemente la vida diaria cotidiana, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pusimos el ejemplo, ¿no? El joven que terminó, peleó con la enamorada, con la novia, es normal que sienta tristeza. Entonces, es una tristeza ocasional, pero no es lo mismo que una depresión clínica que dura meses y hay muchas características de por medio. Que eso sí es patológico, que sí hay la depresión clínica. Si decimos que el adolescente está todo el tiempo preguntándose, como en la búsqueda de su identidad, está todo el tiempo el cuestionando las leyes, las normas, quiere saber, razonar, ¿por qué los límites siguen siendo importantes si el adolescente busca independencia? ¿Ah? ¿Por qué se le sigue dando? ¿Por qué es importante? Si él quiere a toda costa ser autónomo, ser libre, seguir, está buscándose si él es lo que es o como le enseñaron. Entonces,
¿Por qué? Porque la independencia se aprende gradualmente. Entonces, los límites, al menos en esta etapa, van a proporcionar lo que es la seguridad, ¿no? Y la orientación. Incluso cuando son cuestionados, está bien que los cuestionen, más bien se espera que los cuestionen. Entonces, lo importante no es eliminar los límites, sino explicarlos y hacerlos coherentes. Entonces, el autoritarismo va a generar más conflicto que diálogo. Entonces, el aceptar cuando el adolescente es mucho mejor que el adolescente acepte una norma, una regla en la casa, porque entiende por qué, porque el adolescente entiende el por qué se puso en esa norma, a que el adolescente acepte la norma simplemente porque se le dijo que, aunque es muy difícil que el adolescente acepte la norma, ¿no? Y que el adolescente acepte la norma que no entendió el por qué y que solo se lo imponga la norma. Y habiendo de las leyes y de los límites, entonces es normal que el adolescente siempre se distancie, ojo, distancia que se vaya, se distancie de su familia, es normal. ¿Han visto tal vez ustedes sus hermanos menores o ustedes han visto que se distancia de la familia? Sí, es un proceso normal y necesario, el distanciamiento. O sea, el distanciamiento no significa falta de amor, más bien es una necesidad de autonomía psicológica, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? El adolescente, como está en plena búsqueda de la autonomía y de la identidad, el adolescente necesita diferenciarse para construir esa identidad. Entonces, este proceso para él suele generar conflictos, ¿no? Pero es parte del desarrollo, porque la idea es que ese conflicto se resuelva, aprenda. Acuérdense, el conflicto no es el problema, el conflicto es más bien, el problema es cuando no hay orientación de ese conflicto. Dentro de esta misma etapa, ¿por qué el grupo de amigos es tan importante en la adolescencia? ¿No? El grupo de pares. El grupo de pares cumple una función central en la adolescencia, porque va a ofrecer un espacio de pertenencia fuera de la familia. En la familia tú eres el hijo de, el hermano de, el nieto de, entonces, ¿no? Entonces, en tu grupo de amigos ya eres tú solo, eres una persona de independiente autonomía. Entonces, en el grupo, inclusive en el mismo grupo, el adolescente puede ensayar roles. Entonces, probar formas de ser, inclusive va a experimentar lo que es la aceptación o el rechazo de varios pares de grupos. Se van turnando, creo que inclusive van rotando de grupos de amigos, ¿verdad? Entonces, el grupo, sea así rotando o no, ayuda a construir la identidad. Entonces, aunque no todo siempre, ¿no? Lo que ocurre en él se mantenga en la adultez, porque puede ser que algo él hacía siendo adolescente y en la adolescencia esa conducta se sale. Entonces, muchas conductas, inclusive en la adolescencia, son ensayos temporales. O sea, adoptar ciertos gustos, ciertos estilos, solo mientras solo funciona o solo está cuando están en ciertos grupos, ¿verdad? O sea, cuando están en determinados grupos, pero a veces ya en la adultez ya dejan eso, dejan esas conductas, esos gustos incluso. Y hablando, siguiendo con lo de los límites, es normal que el adolescente cuestione todo, no solo las leyes. Entonces, sí, es completamente normal, ¿no? Incluso el cuestionamiento es una señal de que el pensamiento se está volviendo más complejo, o sea, el complejo, abstracto. Entonces, en la adolescencia,
aparece el pensamiento abstracto, ¿no? Que es el que permite reflexionar sobre las normas, los valores, las creencias. Entonces, cuestionar no significa rechazar automáticamente, ¿no? Sino más bien cuestionar significa examinar. Entonces, a través del cuestionamiento, el hacerse preguntas, el preguntarse, el adolescente va a empezar a decidir qué ideas va a ser propias y cuáles no. Entonces, cuestionar el adolescente que cuestiona las reglas de la familia no implica siempre falta de respeto, sino más bien, como decía, la necesidad de comprender su sentido, el sentido de las normas, y por qué esta norma en mi familia, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí es cuando entran ya el acompañamiento, los padres, ¿no? Para explicar. Entonces, perfecto. Como último punto, recordar, perdón, como último punto recuerdo que tienen que entrar a la plataforma, ojo que esto es el inicio del tema 4, ¿no? No es todo el tema 4, estamos desde la introducción a lo que es la adolescencia. Sé que empecé con todo lo que eran los cambios físicos, pero vamos a ahondar más. Así que no se preocupen, vamos a ir punto por punto, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí ya vuelvo a recordar, entrar a la plataforma, ver los videos que hay, hacer cada vez las actividades, las tareas, hay unas actividades, tareas que hay para hacer, pueden practicar las veces que deseen, se puede ir haciendo. Hacen una y pueden seguir volviendo a hacer las veces que deseen para practicar. Voy a dejar de compartir un momentito. Ay, casi, como ayer. Así. Perfecto. Entonces, esto sería el todo por el tema de hoy. Mañana vamos a continuar con lo que es la búsqueda de la identidad.